Bueno, estamos listos. Estamos con el abogado Bolívar Armijos, él es candidato presidencial por el movimiento Amigo Lista 16 y le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, abogado? ¿Sí me está escuchando? Buenos días, Jimmy. Buenos días a todo su equipo. Un saludo para todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Bueno, no sé si le formulé la misma pregunta hace unos días que estuvo con nosotros, pero ¿ha pensado nuevamente o ha repensado en el tema de no recibir fondos del CNE para su campaña? ¿O es su decisión en firme? Sí, efectivamente, renuncié a recibir los fondos de campaña. Lo hice por escrito hace días atrás y no voy a cambiar de opinión. Voy a seguir en la campaña recorriendo el país, recorriendo las comunidades, entrevistas, medios de comunicación y seguiremos con esa temática. No vamos a retroceder en eso. Ya, ¿y qué va a pasar con sus candidatos asambleístas? ¿Tienen que hacer lo mismo o solamente es una decisión de Bolívar Armijos para la candidatura presidencial? Solamente es una decisión de mi binomio, presidente y vicepresidenta. Los asambleístas van a utilizar sus fondos, tengo que ser respetuoso con las decisiones de ellos y ellos van a seguir pautando pues, en los diferentes medios para poder transmitirle al país cuál será su propuesta de campaña para todo el pueblo ecuatoriano. Ya, ¿dónde basa usted o en qué espacios basa usted la expectativa de un crecimiento de su candidatura sabiendo que está en una campaña cortísima, que está enfrentando también a otras candidaturas que tienen pues atrás un importante respaldo económico? Yo no sé si usted caminando nomás va a poder tener una suerte diferente. Jimmy, usted bien sabe que Bolívar Armijos no ha venido trabajando ahora por el pueblo ecuatoriano. Son 19 años de lucha, trayectoria, trabajando con las parroquias rurales, ahí donde está la fuerza de nuestra candidatura, con aquellos líderes campesinos, líderes de las organizaciones sociales que están respaldando a Bolívar Armijos y al proyecto de gobierno que vamos a ejecutar para todos. Ello garantiza con el 37% de la población del sector rural y mis hermanos campesinos que viven también en las ciudades, en los barrios urbanos marginales de las ciudades importantes del Ecuador. Yo estoy recorriendo, conversando con aquellos líderes, haciendo esa campaña puerta a puerta. También estamos utilizando los medios para llegar hacia ellos, recorriendo, y creo que el país está cansado de lo mismo de siempre y necesita un verdadero líder con experiencia de 19 años en administración pública que creó junto a los líderes más sencillos de la patria esta gran organización nacional con Agopare Nacional, que hemos dejado obras a nivel de todo el pueblo ecuatoriano, en el Ecuador profundo, trabajando por todos los pueblos del Ecuador. Su campaña está orientada, entre otras cosas, a procurar con su votación, no importa cuál sea, para procurar, evitar que el correísmo regrese al gobierno. Le digo porque usted estuvo cerca, evidentemente no es ningún secreto, usted tampoco lo ha ocultado. Pero pregunto, ¿esa es su motivación o una de sus motivaciones, Bolívar? Evitar que el correísmo regrese. No le entendí bien la pregunta, Jimmy. Sí, sí, esa es la pregunta. ¿Su candidatura está orientada también a tratar de evitar que el correísmo regrese? De ninguna manera, Jimmy. Esa es la candidatura y esa es la posición de los políticos que no tienen que ofrecer al partido. Que su candidatura, su campaña o su fama se ha basado en perseguir a los correístas, otros en desestabilizar al presidente Lazo, otros en culpar al presidente Lenín Moreno, a socapar a los que le convienen y atacar a los otros. Mi campaña, mi candidatura no se basa en eso, se basa en las propuestas que tenemos, en la trayectoria, lo que Bolívar Armijos ha hecho por el pueblo ecuatoriano. Que no ahora digo voy a hacer, lo he venido haciendo durante 19 años, que en esa carrera, Jimmy, lo conoció a usted como prefecto, y recuerda usted la lucha histórica que llevamos desde el sector rural, fundando esta gran organización de las juntas parroquiales con Agopare Nacional desde el año 2000, 19 años de mi vida entregado al servicio del pueblo. Lideré también por los proyectos del Plan Colombia en las provincias Carchi, Sucumbíos, Imbabura y Esmeraldas, ejecutando grandes proyectos, agua potable, alcantarillado, guarderías, puentes, escuelas, colegios, con USAID, con la Embajada de Estados Unidos, la Organización Internacional para el Desarrollo, con OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, con UDENOR. Soy una persona que tengo experiencia en ejecución de obras y proyectos, me he preparado a nivel nacional e internacional, pero mi vida entera ha sido dedicada a trabajar por las parroquias rurales, por el campo. Soy un hombre probado y que sé lo que necesita el pueblo ecuatoriano, es recorrido el territorio, y eso es lo que necesita el país. Ya, un hombre que venga de abajo, que venga del pueblo, pero que sea preparado. Ya, candidato,
Mencióneme su plan estrella, el proyecto con el que usted le presenta al país su opción presidencial. Bueno, adicional al proyecto y al plan que tenemos todos de la seguridad, mi plan estrella es devolver al campo la inversión del Estado. El sector rural, el agro, necesita una persona que conozca, porque ahí está el secreto para generar trabajo, generar riqueza. Segundo, la educación. Hay que invertir en la educación. Yo vengo de un pueblo excluido, sin oportunidad, y si no hay la posibilidad de que estos chicos de las comunidades rurales, de los barrios urbanos marginales, tengan la posibilidad de una buena educación, migran de manera inmediata a los pueblos, a las ciudades, y son presas fáciles del narcotráfico, de la delincuencia. Por eso tenemos tantos pandilleros, tantos sicarios, extorsionadores. Son los hijos de la pobreza que no tuvieron la posibilidad de educarse. Mi proyecto estrella es la educación y el agro, atender al sector rural, tecnificar el agro, generando oportunidades desde allí. También hay que aprovechar los recursos naturales. Tenemos montañas de oro y cobre bajo tierra, 200 metros bajo tierra tenemos montañas de oro y cobre que hay que aprovechar. Esos recursos naturales para generar riqueza, para generar empleo, para generar industrias, y con esos recursos invertir en educación, en reparación de las vías, invertir en el agro y también en el turismo. Esos son los proyectos que necesita el Ecuador, porque si no tenemos trabajo, nuestra gente va a seguir migrando y va a haber mayor delincuencia en el pueblo ecuatoriano. Ahí está el secreto para que el pueblo ecuatoriano resurja, para que el pueblo ecuatoriano pueda tener oportunidad, porque si hay personas que tienen trabajo, hay jóvenes en las universidades y en los colegios preparándose y educando, vamos a bajar los índices delincuenciales, no solamente queriendo decir que van a venir a meterle bala a todo el mundo. Eso no funciona así. Primero hay que atacar el mal desde la raíz, y el problema está en entregar educación de calidad a los niños, a los estudiantes universitarios, y también generar trabajo para el pueblo ecuatoriano, como ya lo hicimos en mi querido San Lorenzo, un pueblo que no tenía oportunidad. Invité a inversionistas de Quito, a empresarios quiteños que confiaron en Bolívar Armijos, y con ellos se han sembrado más de 100.000 hectáreas de palma africana en San Lorenzo, y el 95% de los sanlorenseños son gente honesta que trabajan en la parte agrícola, en la siembra de la palma africana, en las industrias de palma africana. Así tenemos que seguir tecnificando el agro a nivel nacional, también para generar fuentes de trabajo y obviamente devolver la seguridad a todos, pero de una forma planificada y organizada, con un plan estratégico, atacando el mal desde la raíz, con educación y con trabajo. No solamente decir soy experto en seguridad, pero solamente entre comillas, pero en su barrio de San Borondón ya están entrando los delincuentes a robar, se están metiendo a los barrios pelucones, como se dice, y simplemente ni siquiera esos lugares los han podido resolver, los han podido solucionar. Abogado, buen día. Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo, abogado. Una consulta. Usted habla y tiene razón. Hay que trabajar para a la raíz del problema, que es las inequidades, la falta de educación, de empleo. Pero no es menos cierto que se necesita mano dura, por ejemplo, en las cárceles, que es el sitio desde donde realmente se planifica y se ordena todo lo que ocurre en el exterior. En el caso de usted llegar a la presidencia de la República, ¿cuál va a ser su plan para recuperar el control de las cárceles? Porque el gobierno saliente dice que tiene el control de las cárceles, pero sabemos que no es así. ¿Cómo se puede retomar el control de las cárceles? Omar, primero que este gobierno prácticamente nos ha dejado huérfanos a todos. Todo el mundo tiene miedo. Y yo me crié en San Lorenzo, yo soy de frontera, de donde conozco guerrilleros, paramilitares, sicarios, narcotraficantes. Yo también soy un hombre que puede poner mano dura, pues. O sea, no soy una persona que le va a temblar en el momento que lleguemos a la presidencia en ejecutar una política de mi gobierno para devolverle la seguridad, la paz al pueblo ecuatoriano, y lo vamos a hacer con toda la firmeza. Pero también como conocedor de la realidad, de la falta de oportunidad que tienen los pueblos marginales, la falta de oportunidad, falta de educación y de trabajo que tiene la gente que vive en los barrios populares de Guayaquil, de Manaví, de Esmeraldas, de San Lorenzo, la falta de educación para nuestros niños. Imagínense cómo han hecho una reducción del presupuesto a las universidades, que nosotros vamos a incrementar apenas lleguemos. Por eso le digo, Omar y querido pueblo ecuatoriano, que no solamente las amenazas de boca voy a llegar a combatir, no es así. Hay que también atender la raíz, desde ahí, llevando política pública, llevando obras, llevando desarrollo, llevando trabajo,
educación y obviamente vamos a poner mano dura. Trabajaremos con la Policía Nacional dándole el equipamiento correspondiente, trabajaremos de manera articulada con las otras funciones del Estado para devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo. Yo creo que coincidimos con todos los candidatos y también con las otras funciones del Estado. Por lo menos en eso nos vamos a unir como pueblo ecuatoriano, como autoridades, para trabajar y devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo. Así que lo vamos a hacer, sabemos cómo hacerlo, pero lo más importante, hay que llegar con inversión, con trabajo y con educación al pueblo, y nosotros sabemos cómo hacerlo. Ya lo hemos hecho y lo hemos demostrado durante muchos años. Usted es partidario de iniciar una depuración de las fuerzas de seguridad en el país, que lamentablemente hemos visto casos ya de militares y policías en servicio activo que han sido detenidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. ¿Qué tipo de depuración haría usted en las fuerzas de seguridad? Mire, Omar, y el pueblo ecuatoriano conoce que ha habido también actos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y no solamente ahí, sino que en todas las funciones del Estado. Y hay que hacer una verdadera depuración. Por eso digo que este no es un trabajo solo del Ejecutivo, del Presidente de la República, sino que este es un concurso, un trabajo de todas las funciones del Estado, y tenemos que trabajar de manera articulada también con la sociedad civil. Vamos a darle también una fortaleza a la policía de tropa, también a los militares de tropa, para que ellos tengan también la posibilidad de denunciar a aquellos comandantes, a aquellos policías y militares de rango alto que están metidos en actos de corrupción, y también vamos a premiar esos actos heroicos de todos los policías y de la ciudadanía nacional. Por eso también dentro de nuestro plan vamos a poner 50 millones para recompensas, para que se denuncien estos actos irregulares, tanto en las Fuerzas Armadas, también en las funciones del Estado, y también para que se denuncien a la delincuencia organizada, a los grupos irregulares que se encuentran en los barrios y en todos los pueblos. Eso ya ha funcionado en Colombia, ha funcionado en muchos países, y nosotros vamos a hacer las cosas buenas que han funcionado en otros países, las vamos a retomar con toda la firmeza, con capacidad, y también devolviéndole al país trabajo y oportunidad, que el pueblo recupere la fe, que el pueblo recupere la esperanza y nos unamos como nación, porque realmente estamos divididos. Esas acciones de persecución, de que eres correísta, que eres de Lenín o eres de Lazo, también los medios de comunicación tienen que hacer su trabajo, apoyar también a las autoridades en esta lucha que nos corresponde a todos para ir en contra de la inseguridad y la violencia. Abogado, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Darle trabajo a la gente. ¿Cuál es su plan en concreto en este año, 4 meses que va a tener en caso de llegar a ser presidente, para darle trabajo a los ecuatorianos? Mire, primero que hay muchos inversionistas que conozco, empresarios que han paralizado todas sus inversiones en la parte agrícola, porque dicen: Bolívar, no vamos a seguir ni comprando tierras, ni invirtiendo, porque la gente tiene miedo, o sea, no sabemos qué va a pasar con el país. Inseguridad jurídica, totalmente un país políticamente dividido, así que, y más la inseguridad, no se puede hacer nada. Hay que poner los ojos en el sector rural, en el agro. Ahí está el secreto. Vamos a exigir a los prefectos que inviertan pues en el sector rural, porque ellos no tienen competencia en las ciudades y tienen que llevar esos recursos para las vías, para sistemas de riego, y también le vamos a dar recursos no reembolsables desde el Banco del Estado para que puedan atender al agro y tecnificarlo. Vamos a subsidiar al sector rural, al agro, vamos a entregar créditos con Ban Ecuador y la Corporación Financiera Nacional para que también los pequeños, medianos y los grandes empresarios tengan fe en su país y sigan invirtiendo. Ahí vamos a generar miles de fuentes de trabajo. El tema minero, miren, en el Ecuador tenemos los yacimientos más grandes de oro, cobre, plata. Hay miles de toneladas de oro bajo tierra, que eso van a generar millones, miles de millones de dólares, incluso para pagar la deuda externa y llevar al país al desarrollo. Eso se puede hacer en este año y medio de transición. Tranquilamente se puede traer entre 5.000 a 10.000 millones de dólares de inversión extranjera y empezar a competir con Perú, con Colombia, que tienen una gran potencial de inversión extranjera, pero los recursos naturales que tiene el Ecuador son realmente inmensos. Así que vamos a traer inversión extranjera, vamos a invertir en el agro, vamos a darle crédito también al turismo, a los emprendedores, a los jóvenes que quieren iniciar un emprendimiento y que no tienen un bien. Nosotros vamos a hacer que ellos se garanticen entre 5 jóvenes y a cada uno le vamos a dar $10,000. Van a tener un capital semilla de $50,000 y con eso van a iniciar una iniciativa. Vamos a inyectar desde el Estado, vamos a inyectar trabajo también en la reconstrucción de las vías, trabajando con las empresas medianas, pequeñas,
con las asociaciones de volqueteros de cada cantón. Ahí vamos a generar también miles de fuentes de trabajo y se va a dinamizar la economía. Cuando el país empiece a recuperar la calma y vean que hay un verdadero líder que está llevando al país al desarrollo, a la paz y a generar trabajo, como ya lo hemos hecho durante muchos años, vamos a tener inversión extranjera y también ecuatorianos empresarios que sí confían en el país van a empezar nuevamente a reactivar sus emprendimientos, a reactivar sus empresas y ahí vamos a generar miles de fuentes de trabajo. Abogado, ¿cuál es su posición respecto a la consulta por el Yasuní? Creo que es obvio lo que estoy diciendo. Vamos a utilizar los recursos naturales. Ajá. El petróleo del Ecuador que se ha venido extrayendo durante hace 7 años, casi 7 años del Yasuní. Esa consulta era pertinente hace 7 años atrás. No ahora que le está dando ese pozo petrolero alrededor de casi 1.200, 1.500 millones de dólares, que si se cierra ese pozo vamos a perder alrededor casi de 20.000 millones de dólares que se pueden extraer de ese pozo petrolero que se está haciendo con los estándares más altos de tecnología y en el cuidado del ambiente. Por eso digo, vamos a utilizar los recursos naturales. Si nosotros cerramos los pozos petroleros, los peruanos meten su tubería y se siguen extrayendo el petróleo para Perú. O sea, somos los tontos que vamos a dejar el petróleo, pero los peruanos se lo llevan para Perú con las tuberías que meten y perforan al subsuelo. Nosotros utilizaremos los recursos naturales como lo hace Dubái, como lo hacen los países árabes, y van invirtiendo en turismo, van invirtiendo en tecnología, en educación, y son países desarrollados. El Ecuador tiene la posibilidad de desarrollarse porque son muchos los recursos naturales que tenemos. Ya lo dije, he visto en pantalla las montañas de oro y cobre que existen en el Ecuador, y hay muchas empresas, alrededor de casi de 1.000 empresas extranjeras que quieren venir a invertir al Ecuador y a generar empleo, a generar riqueza. Y con esos recursos vamos a sacar al Ecuador de la pobreza. Ya no vamos a invertir en educación, en seguridad, en tecnología, en las vías, en turismo, y vamos a ver cómo se va a reactivar la economía y va a bajar de manera inmediata los índices de inseguridad porque el pueblo tiene trabajo. Si hay una persona que tiene trabajo y que tiene educación y una policía y unas fuerzas armadas fortalecidas, el Ecuador va a volver a tener la paz y la tranquilidad. Gracias al abogado Bolívar Armijos, candidato a la presidencia de la República por Movimiento Amigo, lista 16. Bolívar, muy amable. Un abrazo. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias a todos sus equipos. Gracias al pueblo ecuatoriano y un saludo para todos.